El narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es el exagerado amor y admiración que siente el sujeto hacia sí mismo. Puede considerarse inclusive como una enfermedad o una patología clínica en el campo de la psicología, aunque la palabra también se emplea en el lenguaje corriente como mero sinónimo de vanidad o presunción. La expresión, como tal, fue tomado del mito de Narciso, que Sigmund Freud, en sus estudios de psicoanálisis, fue quien tomó el término de la mitología griega, específicamente del mito de este mismo. Y el mito es el siguiente. Narciso era un joven muy bello, por el cual las chicas y las ninfas se sentían poderosamente atraídas. Narciso, sin embargo, no les prestaba atención. Un día rechazó a la ninfa Eco, que había sido condenada a repetir las últimas palabras de los demás y que por tal motivo no había logrado comunicarse con Narciso. Enterada de esto, Némesis, la diosa de la venganza de los griegos, hizo que como castigo Narciso se enamorara de su propio reflejo en el agua de un pozo. Su fascinación fue tal que, con la intención de poder besarse, acabó arrojándose al agua y murió ahogado. Una persona narcisista se caracteriza porque tiene una desmedida de estima de sí mismo y de sus habilidades. Es un gran egoísmo y una excesividad necesaria de ser admirado y reconocido. Todo esto, a su vez, esconde en realidad una baja autoestima. En casos severos, puede llegar a manifestarse en forma de desconsideración hacia los demás y sus problemas o sentimientos. La personalidad narcisista se gesta en la infancia, bien por desapego e incluso por maltrato de los padres o bien por un exceso de atención y admiración de estos con fines manipulatorios. La búsqueda de la satisfacción a través de la admiración de los demás genera una especial ambición de poder o de preocupación en su imagen y aspecto físico. Cuando el grado de narciso es elevado, acercándose a los parámetros de un trastorno de personalidad narcisista, se observa una falta de empatía que puede llevar a situaciones de conflicto en las relaciones sociales. A menudo esta indiferencia por los sentimientos de las personas con las que se relacionan pueden tener consecuencias dañinas para los que los rodean. Todos poseemos un cierto grado de egocentrismo o nivel de narcisismo, y que es necesario, por ejemplo, para la producción artística, pero es en el momento en el que la necesidad de estar por encima de los demás es a costa de destruirles, cuando hablamos de trastorno narcisista de personalidad. Los signos y síntomas de este tipo de trastorno de personalidad narcisista y la gravedad de los síntomas son variables. Las personas con este trastorno pueden, número 1, tienen un sentido grandioso de su propia importancia prepotente y arrogante. Número 2, lo absorben fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Número 3. Se considera especial y único. Solo puede ser comprendido por y solo debería asociarse con otras personas especiales o de alto estatus personal o institucional. Número 4. Requiere excesiva y constante admiración. Es un síntoma que denota una baja autoestima y una gran preocupación por hacer bien el trabajo y por cómo son vistos por los demás. Espera que se le reconozca su superioridad, incluso sin logros que la justifiquen, y para ello exagera los logros y los talentos. Número 5. Tiene un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos. Piensa que se le debe todo. Tiene un sentido de superioridad con irrazonables expectativas de un trato especialmente favorable o de una aceptación automática de sus deseos. Puede monopolizar las conversaciones y menospreciar o mirar con desdén a personas que ellos perciben como inferiores. Número 6.
En sus relaciones interpersonales es explotador. Se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines. Es decir, espera que se les dé todo lo que ellos deseen, sin importar lo que ello suponga para los demás, y puede asumir que los demás están totalmente interesados en su bienestar. Número 7. Carece de empatía, por incapacidad o por falta de voluntad, y es reacio a reconocer o identificar las necesidades y sentimientos de los demás. Y número 8. Es frecuentemente envidioso de los demás o cree que los demás le tienen envidia. Puede llegar a devaluar a personas que hayan recibido una felicitación al pensar que ellos son más merecedores de la misma. Por ello, se comportan de manera arrogante o altanera, dando la impresión de ser engreídos, jactanciosos y pretenciosos. Al mismo tiempo, las personas narcisistas les cuesta enfrentar cualquier cosa que consideren una crítica y pueden ser impacientes o enojarse cuando no se les trata de manera especial, tener notables problemas interpersonales y ofenderse con facilidad, reaccionar con ira o desdén y tratar con desprecio a los demás para dar la impresión de que son superiores. Tener dificultad para regular las emociones y la conducta. Tener grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios. Sentirse deprimidos y temperamentales porque no alcanzan la perfección. Tener sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad y humillación. Se creen superiores, pero no son nadie sin la admiración de los demás. El narcisismo, como podemos darnos cuenta, está muy relacionado y coludido con lo que son los defectos de carácter, y más aún con el orgullo o la soberbia. Los narcisistas son arrogantes y prepotentes, y no lo son por casualidad. Se creen únicos, especiales, dueños y señores de una existencia maravillosa que está muy lejos de la que los demás podrían siquiera imaginarse. Este concepto grandioso de su personalidad y de su vida les lleva a pensar que no se pueden relacionar con cualquiera, que deben buscar personas de su categoría, explicó Fernández, miembro del Colegio de Psicólogos de Madrid. De ahí que la mayoría de las personas signifiquen muy poco para ellos. Curiosamente, si son conscientes de sus defectos y algunos incluso saben que exageran sus capacidades muy por encima de la realidad, por eso necesitan ser admirados constantemente. Lo malo es que con su afán por sobresalir, exageran sus logros hasta un límite tan estratosférico que se convierten en personas enojosamente competitivas. Son los únicos que consiguen triunfos en la vida, o es lo que al menos un narcisista piensa. Otros los alcanzan y no lo saben. Los demás no están a su altura y se fijan en lo negativo de las personas a su alrededor para destacar por comparación. También piensa el narcisista que sus experiencias tienen más valor que las de los demás y sienten que deben constituir el ejemplo para ellos que los rodean. No lo hacen por dar consejos, sino para ser el centro del discurso. Eso provoca que sus relaciones sociales se deterioren y necesiten nuevos contactos que les admiren, aunque con el tiempo modulan el discurso al asumir que generan rechazo. Tienen la misma capacidad de escuchar que las piedras. El mundo de los narcisistas es pequeño. Se limita a lo que ellos piensan y hacen. En su cabeza solo caben ecos de sus propios pensamientos. No escuchan a los demás porque no les importa nada. La avidez de admiración que les lleva a creer que todo en su vida es excepcional. No existen hechos normales. Su existencia es maravillosa y está plagada de triunfos y notoriedad. La mentira es uno de los andamios de los narcisistas, pero sus historias son lejanas, difíciles de confirmar. Sin embargo, en sus relaciones personales y sociales impera la envidia, tanto la que sienten por los éxitos ajenos como por la que creen que los demás tienen por sus logros. La cautela es la norma si un narcisista se acerca a ti, pues si tiene que apoyarse en sus compañeros para sobresalir, no dudarán en hacerlo.
Las personas narcisistas son los peores camaradas que uno pueda tener porque su falta de receptividad los hace incapaces de ayudar a los demás. En situaciones como ir de viaje, cuando se hace con alguien o con quien no se conoce bien, hay que tener cuidado porque afloran muchas personalidades. Los narcisistas nos las pueden jugar en cualquier momento. El éxito ilimitado, esa fantasía sobre la que cabalgan los narcisistas, se forma de una realidad paralela. También es uno de los rasgos identificativos de los narcisistas. La mayor parte del tiempo no viven en la realidad. Sus conceptos erróneos sobre sus capacidades los introducen en un mundo de fantasías y de poder sobre los demás. Lo único que hacen, con la esperanza de alcanzar el éxito a toda costa, es engañarse a ellos mismos y a los demás. Las personas narcisistas solo pueden alcanzar el objetivo con una imaginación desbordada. Suelen mentir. Un clásico es que también te hablen de cosas lejanas que nunca podrás comprobar. Pero cuanto más se engañan a sí mismos, más se lo creen. Con su fantasía ilimitada maximizan y rentabilizan lo bueno, que en buena parte se ha atribuido a otros. Todos mentimos, pero no más de 2 veces al día, la cifra que marca cuando podría ser un problema. Por supuesto, al narcisista no le hagas caso si te echa la culpa. En la vida del narcisista, el fracaso siempre pertenece al mundo exterior. El narcisista oculta sus emociones, sobre todo su vulnerabilidad. Si alguien cercano a un narcisista está pasando un mal momento, no le hará el mínimo caso, pero cuando ellos se sienten mal, sí buscan a los demás para que le brinden su apoyo. Su problema es que al pretender situarse en el centro de gravedad de sus relaciones, están despojados de empatía, y eso les impide ponerse en el lugar de los otros. Pero suelen ser muy vulnerables los narcisistas. Lo que pasa es que ellos sienten la necesidad de esconder sus defectos a toda costa y convierten su inseguridad en una falsa fortaleza cuyo objetivo es que nadie pueda hacerles daño. Para conseguir no mostrar su vulnerabilidad, harán todo lo que sea necesario, como hablar excesivamente, reconducir las conversaciones, menospreciar a los demás, señalar los defectos de otras personas, todo con tal de no mostrarse débiles. El narcisista es un adicto al control. Los narcisistas no pueden mantener las manos lejos del timón. Quieren que nadie pueda desvelar su inseguridad y su falta de autoestima, y por eso tratan por todos los medios de llevar cada situación a su terreno. Al contrario de lo que se piensa, los narcisistas huyen de las redes sociales porque no tienen el control sobre ellas. Suelen decirse que en las redes sociales son un campo abandonado para el narcisismo, pero la afirmación no es del todo correcta. El carácter visual y estético de estas plataformas pueden intensificar su conducta, pero no es un escenario cómodo para ellos porque es un mundo que no pueden controlar. Su personalidad no tolera las críticas y al final salen de la red social porque no la aguantan. Una vía frecuente para compensar los sentimientos de dolor o frustración para el narcisista son las adicciones, ya sea hacia las compras, el alcohol, otras drogas, el deporte, el sexo, comer compulsivamente o el juego. La adicción que interfiere en su vida personal, laboral, social y espiritual se relaciona con la necesidad de sentir euforia constantemente y amortiguar el malestar, porque la persona narcisista no puede consentir que en su vida haya dolor. Siente intolerancia a la tristeza y a la frustración. Si mirásemos los contactos de agenda de un narcisista, se dice que veríamos que el criterio para clasificarlos distingue a quienes pueden servir a los que no. Los narcisistas suelen aprovecharse de los demás. Lo hacen, por ejemplo, con personas bien posicionadas para ganarse su confianza. Esto suele pasar mucho en política. Echan la mano de asesores que les ayudan a ascender y se apropian de los aciertos de los que le rodean para ascender. Y es que los narcisistas
dominan el sutil arte de llevar a su terreno tanto a las personas como a las situaciones, impidiendo el libre fluir de los acontecimientos. Siempre están al acecho, prestos a reconducir a quienes intenten decir o hacer algo que no les guste, o que no les permita manifestar su grandiosidad y poder frente a los demás. Amigos de este tipo solo traen problemas, todos los días, pues siempre se sitúan por encima de ti. Constantemente quieren rebajarte e intentar que sirvas a sus propósitos. Un narcisista nunca se identifica como tal. Si tras escuchar todas estas características piensas que tienes algunas de ellas, para la persona narcisista las aspiraciones nunca son desmedidas. Si son el centro de atención es porque lo merecen. Para esas personas es ridículo intentar identificarse con estos puntos. La persona narcisista sufre de una severa soberbia. Por ello, no los quieren en ningún lugar. Por ello su familia los repudia. Por eso miles de parejas lo han dejado. Porque siempre está concentrado en sí mismo. No le importa el daño que le han hecho a los demás. Al narcisista solamente le importa el daño que le han causado a él. Quiere que todos se compadezcan de él. El narcisista quiere que todos lo comprendan. Pero la pregunta es, ¿el narcisista cuándo ha comprendido a los demás? Nunca. De hecho, siempre abusa de la necesidad de la gente. Al llegar a un programa de recuperación de 12 pasos sugerido, este egocentrismo, este narcisismo se tiene que reducir a nada, puesto que, recordemos, Dios no entra en una casa sucia. Debemos limpiar de escombros nuestro pasado, debemos limpiar nuestra mente y nuestro espíritu para que realmente se infiltren nuevas ideas y darnos cuenta que esta parte del narcisismo es simplemente un impedimento para que Dios, como cada quien lo conciba, obre nuestra vida. Recordemos que nadie, pero nadie tiene la verdad absoluta. Simplemente tenemos experiencias. Sin embargo, la persona narcisista no lo cree de esa manera. Cree que la filosofía de su vida es la única. El narcisista se cree el Dios de su propio universo, cuando en realidad, en el interior, sabe que él es un pobre diablo. Por ello es muy importante poner en práctica los 12 pasos de recuperación para ir reduciendo el monstruoso ego y el narcisismo que portamos por naturaleza.